Nuevos proyectos que traemos para dentro de muy poco. Pero hoy te traigo un tutorial muy especial donde te explico cómo hacer sombras en los 3D. En esta pieza 2D la vamos a pasar a lápiz para que todo el mundo pueda hacerlo. Una vez que tengamos nuestra pieza, vamos a marcarla con un boli o un color más oscuro todas las líneas. Y recordamos que el grosor del 3D en esta ocasión va a un punto de fuga y con el mismo grosor. Y ahora os voy a enseñar un tipo de brillo que se le puede hacer en los 3D. Por ejemplo, en la misma dirección que el punto de fuga añadimos algunas líneas. Unas separarán la parte de luz y la demás la de sombra. Ahora buscamos todas las esquinas, terminaciones, flechas o todas las partes finales de cada parte de la letra para irle añadiendo los 3D al punto de fuga. Y en esta ocasión, como os digo, la he puesto abajo en el centro. Eso creará un efecto de volumen en las letras. También este estilo de letra es el wall style. Y todos los detalles como las partes de las flechas, las esquinitas, las curvas, todo van al mismo sitio. He estado varios meses también sin subir ningún vídeo porque, como sabéis algunos, me rompí el escafoide de la mano y no podía dibujar. En las partes de las curvas hacemos las líneas de los laterales y una en el centro con la misma distancia, y a partir de ahí vamos cogiendo la curva como referencia de la línea que hemos puesto. Y a todo esto, aunque tengo la mano bastante cansada y me cuesta trabajo dibujar, he estado durante estos meses dibujando todos los días, intentando coger de nuevo soltura y la muñeca que se vaya soltando. Así que hoy estoy haciendo un sobreesfuerzo por hacer este tutorial. Y sobre el reto de 30 días dibujando hablaremos en un próximo vídeo. Y mira, os enseño, esa es la parte de luz, esta sería sombra, por ejemplo, la siguiente luz y la siguiente sombra. Esto es solamente un ejemplo de cómo se puede hacer. Y para lo que están buscando la letra, ¿qué es lo que pone aquí? Viene una N, esta parte es la I que está doblada con su estrella, y esta es la parte de la C, aunque tiene una flecha arriba, y esto es una O que está abierta casi, pero tiene su flecha, así que pone Nico. Y hacia este lateral pondremos las sombras, sombras proyectadas y sombras normales. Vamos a explicarlo. Y con estas tres letras de cartón os voy a explicar. Las ponemos en la misma posición como si fuera una pieza en 2D. Como veis, la luz viene de un solo ángulo. Al estar también tan cerca, las sombras se doblan más. Así que si movemos la letra, los 3D y todo van al mismo punto de fuga, que es donde tengo la punta del lápiz. Esto es la dirección del 3D. Como veis, se van haciendo cada vez más estrechas hacia el centro, pero el grosor sería el mismo. Y el tema de la sombra proyectada es más difícil de ver, ya que la luz está tan cerca que hace un poquito de distorsión y el ángulo se va abriendo. Si movemos las letras, lo que estamos creando ya es un diseño en 3D. Por eso vamos a jugar con el diseño 2D, que es todos los tipos de piezas normales menos el model pastel. Como veis, la sombra aquí es una sombra proyectada, que una letra está por encima de otra y le va creando una sombra encima de la otra. Si la ponemos así curvada, hay una parte más levantada. Y mientras que una letra esté por encima de otra y venga la luz del lado contrario, le irá haciendo sombra. Y a medida que se vaya alejando el objeto, las sombras estarán más distorsionadas y si está más cerca, serán más nítidas. Si la pongo tumbada, vamos a verlo mejor porque la sombra está más cerca. Como veis, viene de la parte derecha y de arriba. Hoy está nublado y con una luz de lámpara es más difícil explicar, pero vamos allá. Si la luz viene de este ángulo, podemos ver cómo viene la sombra de un ángulo y la otra lateral da la luz. Si movemos el foco de luz, tendrá más sombra de un lado o de otro. En este alfabeto están desplazadas hacia un lado. Podemos verlo con este papel, por ejemplo, que la sombra también se desplaza. Las esquinas cuadran, pero están a distancia, no es como un 3D. ¿Veis la diferencia? Y ahora os enseño en las letras que yo he hecho en este abecedario. Como vemos, en la letra A, las esquinas tienen sus distancias. No es un 3D, sino que tienen como las curvas. Es como si se duplicara lo que es el objeto, que en este caso son letras, hacia un lado. Esos son un tipo de sombra, que es la que voy a hacer ahora, que es la sombra proyectada de la pieza, para hacer el efecto de que está levantada. Y una vez que terminemos, os voy a enseñar también a hacer las sombras y las luces en los 3D. Ya os digo que hay varias maneras de darle el efecto de volumen.
Recordamos que la sombra tiene que ir como si fuera desplazada de nuestras letras. Podemos hacerla más finita la sombra o más ancha. Ahora voy a utilizar directamente el rotulador para ir más rápido. Antes lo estaba haciendo a lápiz, que es lo más sensato, pero bueno, para ir adelantando un poquito y irlo explicando, lo voy haciendo así, a cámara normal, con un rotulador. Y como vemos que la sombra es bastante fina, lo que podemos hacer es ensancharla para hacer también que la distancia sea mayor. Digamos, el objeto está más levantado en altura. Y una vez que lo vayamos avanzando se va a ir visualizando así. Ahora mismo tampoco tiene gran efecto porque las letras están en blanca, pero una vez que le demos sombra a nuestro 3D ya va dando un mejor efecto. Ya digo que solamente estamos centrados en el tema del 3D hoy. Y ya está terminado. Problemas de rotuladores de alcohol que traspasan por detrás. Los del agua no, ¿vale? Así que bueno, seguimos. Y estos dos rotuladores a base de agua, que son Cena Color, vamos a utilizarlos para darle volumen a los 3D. Con el claro haré la zona de luz, que por ejemplo esta parte, ya que viene la luz de arriba a la derecha, que tenemos que guiarnos por la sombra que antes hemos puesto. Así que en esta parte vamos a ir dándole también una base de color claro. Y si queremos oscurecerlo, lo que tendremos que hacer es darle 2 o 3 capas. También hay que hacer el tiempo de secado para que no se rompa el papel. Como veis aquí, si le voy dando otra capa con el mismo color, se va oscureciendo un poquito. Y le voy a dejar una parte un poquito más clara, que es como si le entrara un haz de luz. Eso es como los rayos del sol. Y en este lateral va la parte oscura, porque es la parte contraria de donde viene la luz. Así que vamos a darle unas capitas con el color más oscuro para ir creando ya lo que es la sombra. Como veis ya tenemos esta parte oscura y si volvemos a darle después de un ratito se va poniendo cada vez más oscuro y le vamos dando profundidad en la parte de abajo para hacer que nuestras letras salgan hacia arriba y la parte de arriba tenga más claridad. Y de nuevo en la zona clara voy a darle otro poquito más para irlo oscureciendo. Siempre podemos jugar también con una gama más amplia de colores para causar un mejor efecto. Podríamos darle con el lápiz o un boli para oscurecer, pero como está húmedo lo que podemos hacer es romper el papel, así que podemos esperar. Y las partes blancas que antes hemos dejado recordamos que son destellos de luz. Así que seguimos oscureciendo las partes que queremos y vamos limpiando. Os voy a poner un ejemplo. En esta parte, como he hecho oscuro, una línea clara, ahora esta parte un poquito más ancha de oscuridad, aquí va a tener otro haz de luz y luego la parte de esquina que está al final, creo que queda bien como que tiene un reflejo. En la parte de la curva tenemos que tener en cuenta de dónde viene la luz. Como viene de arriba a la derecha, en este lateral tendremos oscuridad. Ahí tendrá un rayito de luz y esta parte otra vez oscuridad. Y este es el lateral donde tiene toda la parte de oscuridad, algunas partes de luz y ahora empezamos por este lateral. Ahora con la parte fina del rotulador o se puede utilizar un boli fino también, lo que estoy haciendo es hacer el line a nuestra pieza, así remarco más y lo voy dejando más limpio. Le estoy dando tanto las letras y tanto los 3D, igual que los destellos de luz. Y ya hemos terminado nuestra pieza, ahora voy a enseñaros unos libros que tengo en Amazon, que seguro a que a muchos de vosotros os va a ayudar. De izquierda a derecha, el Graffiti Alphabet, el Uno Graffiti y el Book de colorear. ¿Quieres verlo por dentro? Empezando con el Graffiti Alphabet Coloring Book, tiene 50 abecedarios de diferentes estilos, tanto Will Style, 3D, Blockbuster, de pieza, Trua, Bubble, de todo. Y esto aparte que te puede servir para coger referencias, para colorear y crear tu imaginación y soltarla. Y si quieres piezas, tiene el book de colorear con 60 piezas desde los Model Pastel, que son graffiti con Will Style orgánico, tiene también los más simples en 3D y algunos que son como Will Style, efecto de agua, también lettering, throw up y blockbuster. Tiene todos los estilos en este libro. Todos son diseños personales que he ido haciendo para todos. Y utiliza de lápices, bolígrafos, rotuladores, al agua, al alcohol, con posca y todo. Siempre intentando poner un folio en blanco entre página y página. Y el libro Uno Graffiti, para aprender a hacer graffiti simples desde el principio, con los primeros trazos, como líneas y curvas. Luego pasamos a hacer letras simples como los 3D y la perspectiva. Con diferentes puntos de fuga, esto será todo un reto. También tenemos donde unir las palabras, crear las sombras y hacer los 3D con un punto de fuga.
Este libro es ideal para gente que esté empezando en el mundo del graffiti. Y si te ha gustado el vídeo y cómo quedó nuestra pieza, suscríbete y comenta.